favor. Todos los cursos, además, tengan la misma práctica. Se va a acordar, hable con el otro auxiliar para ese efecto, por favor, ¿ya? Muy bien, doctor. ¿En qué parte hemos quedado? Alguno de los alumnos que pueda participar y diga en qué parte hemos quedado. Doctor, buenos días. El punto que nos toca para hoy es el punto 4. El 3 ya lo habíamos finalizado la anterior clase. Muy bien. El punto 4. Carácter multidisciplinario e interdisciplinario, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. A ver, cuando hablamos de el carácter multidisciplinario e interdisciplinario de la criminología, voy a tocar una serie de temáticas que me parecen importantes que hay que abordar. Primero, el carácter científico de la criminología es un tema de discusión y de mucho debate, y posiblemente muchos consideran que la criminología no es una ciencia, que simplemente genera hipótesis de trabajos, que no tiene un método específico propio, y por lo tanto, en todo ese conjunto de observaciones, resulta curioso pensar si podríamos poner en duda si la criminología es una ciencia. Yo creo que cada vez más se hace importante evitar radicalismos o posturas radicales frente a criterios en los que los conocimientos humanos son flexibles y no pueden ser rígidos. Hablar de definir una ciencia, de conceptualizar una ciencia. Me van a dar un segundo, por favor. Entonces, hablar de las ciencias y darles categorías absolutas, que una ley, que una ciencia tenga que crear leyes de validez universal, encajonar una ciencia dentro de rótulos cognitivos, categorías normativas, es algo absurdo, ¿no? Yo creo que las ciencias o el concepto de ciencia sirve para concentrar entender una problemática, para alimentar la información sobre una problemática en base a todos los conocimientos humanos que puedan permitir acercarse hacia sus objetivos. Posiblemente esa no es una definición cerrada, es un conjunto de conocimientos, es un concepto, pero es muy difícil que nosotros podamos decir, esta es una definición de ciencia y esta otra no es una ciencia. Eso será pues un criterio para unos y puede ser diferente el criterio de otro. Claro, la criminología no crea leyes de validez universal, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano, el comportamiento social del colectivo, no siempre tienen una respuesta similar, no siempre hay una respuesta que pueda satisfacer una línea directriz en base a un determinado comportamiento de un fenómeno. ¿Qué quiero decir con eso? Puede que haya un sujeto que ha robado
porque es pobre, porque tuvo una emergencia que lo obligó a tomar lo ajeno, porque no tenía trabajo, porque o su salario no le alcanzaba, o porque detrás de eso hay varias justificaciones de necesidad, de imposibilidad de conseguir fuente laboral, de emergencias, de querer satisfacer las necesidades de su familia, hasta de comida. Bueno, posiblemente esa suma de factores han desencadenado un delito de robo en un sujeto. Pero les puedo asegurar que con la misma suma de factores, otros no van a cometer ese hecho. Con la misma suma de factores, otro no va a cometer el delito. Va a preferir, antes que robar, mendigar. O va a preferir, antes que robar, trapear pisos, o barrer calles, o ser un lavador de autos, o ser un vendeperiódicos, lo que sea, porque hay gente que considera que primero están sus valores, su sometimiento a la ley, su subordinación al derecho, sus criterios de convicción personal, el ejemplo para su familia. Bueno, pero hay gente que no lo va a hacer. Y hay otra gente que se justifica en el delito como la única alternativa que tenía para evitar o para no sufrir un mal, un daño, una crisis económica o de cualquier naturaleza. Bueno, eso significa que la conducta humana no va a ser siempre predecible y no vamos a tener siempre un comportamiento reglado producto de una suma de causas. Pueden haber, lo que les he dicho antes, una suma de causas y el comportamiento diferir entre un ser humano y otro. Así como cada uno tiene su personalidad, y por muy parecidas que sean una personalidad de otro, como nuestra huella digital, tenemos una identidad propia de ser y cómo actuar y cómo desenvolvernos en la vida. Y la conducta humana, que es el elemento primigenio del delito, no es similar y por lo tanto la criminología no va a poder crear leyes de validez universal. Claro, ¿qué es lo que hace la criminología? Crea hipótesis de trabajo ciertos, más que ciertos, probables, nos establece probabilidades en cuanto al comportamiento de un fenómeno, en cuanto a la posible conducta de un sujeto, nos establece algún índice de mayor o menor probabilidad del acto delictivo. Puede que se acerque mucho a esa realidad y puede que en algún caso se cumpla esa realidad, pero no es una regla y no podemos aceptar que la criminología dé lugar a la creación de leyes de validez universal. Primer tema es ese. Segundo tema que tiene que ver con con este problema multidisciplinario, es que lo multidisciplinario de la criminología tiene que ver con el método, tiene que ver con cómo esta ciencia resuelve su problema. ¿Cuál es el problema de la criminología? La criminología tiene como problema el delito y sus causas, o las causas del delito. Si ese es el problema de la criminología y tiene que entenderse por qué un sujeto o una sociedad tiene un comportamiento criminal, lo que vamos a hacer es estudiar qué factores provocan que se desencadene el delito. Y entre esos factores vamos a dividir los factores sociales y los factores individuales. Dentro de los factores sociales encontraremos la problemática de la política, la problemática del económico en una sociedad, la problemática de la cultura, la problemática del tipo de gobierno, del sistema de gobierno, del sistema económico de ese gobierno y su influencia en el problema conductual del fenómeno social. Si
queremos ver la conducta del delincuente individual, tenemos que hacer un estudio biopsicosocial de este. Y un estudio biopsicosocial nos conducirá a valorar factores biológicos, factores psicológicos, factores sociológicos, que componen la personalidad del sujeto y que dan lugar a la conducta, porque ¿qué es la conducta? La conducta es una respuesta a nuestra personalidad. La conducta es una respuesta a nuestra personalidad. Y si la conducta es una respuesta a nuestra personalidad, tenemos que entender o tenemos que comprender que el estudio del comportamiento humano tiene que partir de la personalidad del sujeto. Y por lo tanto, tendremos que ver su cualidad biológica, su cualidad psicológica, su cualidad sociológica. A ver, su biotipo, su herencia, si no tiene un problema endocrino, su edad, su determinación sexual, son factores biológicos. No es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo ser joven que anciano, no es lo mismo ser enfermo que sano, no es lo mismo tener una parálisis o ser paralítico que poder andar, no es lo mismo ser miope que ser una persona que mira perfectamente. Todo eso, que es una suma de cualidades biológicas, van a de alguna manera darnos una explicación. Y por otra parte, también encontraremos razones psicológicas y psiquiátricas, el temperamento, la personalidad en cuanto a nuestra respuesta en el colectivo social, si somos introvertidos, extrovertidos, si tenemos algún problema de drogas, algún problema de alcohol, si tenemos algún problema de alimentación, de conducta dipsómana en la bebida, o somos sujetos con temores, con miedos, con manías. Ese es un problema psicológico que hay que estudiar. Son problemas psicológicos que pueden inclusive llegar al ámbito psiquiátrico, que hay que estudiar. Y también, por otra parte, hay que ver el lado social de cada sujeto. Somos una unidad biopsicosocial. Entonces, el lado social, ¿qué significa? Significa, no es lo mismo un sujeto que haya sido huérfano, que es huérfano o que tiene familia. No es lo mismo un sujeto que no tiene pareja y de otro que tiene pareja. No es lo mismo un sujeto que tiene un matrimonio de otro que no tiene matrimonio y tiene una vida solitaria y de abandono o de soledad. No es lo mismo un sujeto que tiene hijos que un sujeto que no los tiene, de un sujeto que trabaja, de otro sujeto que no trabaja, de un sujeto que tiene un buen salario y otro que no lo tiene. No es lo mismo ser una persona que vive en un barrio intersticial, apartado, marginal, de otro que vive en una zona asistida, céntrica, llena de mecanismos de seguridad. No es lo mismo una persona que tiene empresa, negocios, fama, prestigio, y otro que es un desconocido. No es lo mismo una persona educada, formada, con educación superior, que haya alcanzado títulos académicos importantes, de otra que es analfabeta, o de otro que tiene una educación media, o de otro que tiene una educación que ha logrado solo vencer ciertas etapas de la formación. Claro, no es lo mismo tener una alimentación de buena influencia de los padres, padres religiosos, padres cristianos, padres creyentes, padres moralistas, padres preocupados por sus hijos, que padres que dan un mal ejemplo, que padres que son alcohólicos, que madres o padres que están en la prostitución. Claro, todos esos factores van a influir en la conducta del sujeto y son los factores sociales. Esta abstracción de separar las cosas
tiene un propósito simplemente dinámico, didáctico y de mejor retroalimentación del problema. Y por eso el carácter multidisciplinario hará que la criminología tenga que rescatar conocimientos de la medicina, de la endocrinología, de la biología, de la genética, de problemas conductuales a partir de ciertas enfermedades, los trastornos orgánicos y la conducta. Bueno, por un lado eso. Tendrá que también tomar recaudos de la medicina psiquiátrica, de la psicología, de los grados de enfermedad mental, de los trastornos de la personalidad. Bueno, por otro lado, tendrá que tomar en cuenta el problema social, la influencia del medio, los factores económicos, culturales, ¿no? Políticos y todo eso, y esa influencia. Para eso tiene que recurrir a múltiples disciplinas. Por lo tanto, el término está totalmente justificado. La criminología es una ciencia multidisciplinaria. Multidisciplinaria. No tiene la misma característica del derecho penal. El derecho penal tiene concentrada su atención en la ley, la norma, como una problemática ya establecida como producto del interés de la sociedad. Claro, podemos innegablemente conducir a una asociación. El primer principal, la fuente del derecho penal es la norma, la delegación que le hace el Estado al sistema punitivo. Bueno, vamos a tener que recuperar. Espero que ahora, a ver, se me escuche y se mira otra vez porque se desconectó. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, les decía que ese es el carácter multidisciplinario. Pero además, el gran problema de que la criminología no era una ciencia era porque no tiene un método propio. ¿Por qué no tiene un método propio la criminología? Porque cuando quiere explicar el comportamiento del sujeto vinculado a una alteración endocrinológica, tendremos que seguir los métodos propios de la endocrinología para llegar a conclusiones útiles en el ámbito del problema penal o, perdón, criminológico. Cuando queremos explicar el problema de la conducta del huérfano y su actitud delictiva o del sujeto que tiene una familia agigantada con muchos hermanos, con padres, pobreza, tenemos que seguir un método propio de la sociología y la criminología va a aceptar los métodos de las disciplinas o las ciencias que la componen. Eso es parte de, ¿no? No es lo mismo el método que se sigue en sociología del método
método que se sigue en biología. La estadística, por ejemplo, es un método o una técnica, si quieren, muy útil en problemáticas sociologistas, la estadística. Los métodos deductivos son muy útiles en la sociología, pero en cambio, en la problemática individual, en el delito como un fenómeno individual, es más aplicable el método del caso individual. El método del caso individual que pasa primero por un análisis del sujeto, el delito y su personalidad, partiendo inclusive de una autobiografía del delincuente, como una primera técnica de este método del caso individual. Una segunda técnica, la primera estoy diciendo, ¿no? La primera es análisis del caso, del delito y del delincuente, en una conjunción, partiendo de la propia autobiografía del delincuente. Dos, análisis que hace el investigador participante, el observador participante, que se introduce en el ambiente delincuencial para tener una información lo más próxima y veraz. Y la tercera técnica es el registro de actividades. La segunda, la que decía que es la incorporación del investigador al ambiente delictivo, es una técnica muy, muy complicada, una técnica muy compleja. Yo diría una técnica que puede dar lugar a que el sujeto pueda ser descubierto y calificado como soplón, que pueda ser contagiado del ambiente criminal, que pueda verse hasta favorecido de una actividad delictiva como el narcotráfico. A ver, el investigador criminólogo, ¿cuánto gana de criminólogo? Gana nada y se vuelve un observador participante del narcotráfico y termina no solo contagiándose, no solo generando empatía con los compañeros de la actividad delictiva narcotraficantes, sino también satisfecho por lo que gana. Entonces, este método del observador participante es un método complicado, complejo, es un método que puede tener muchas complicaciones, ¿no? Es una técnica del método del caso individual. Y después tenemos el registro de actividades, que todo lo que no puede hacer una otra actividad la realiza el investigador, tomando nota de todo lo que puede recolectar, informarse desde antes de la comisión del hecho, desde antes de la comisión del delito, durante la problemática de la comisión del delito y también después de la comisión del delito. Ese es el método del caso individual. Pero no es el único método. Aparentemente es un método muy próximo al interés criminológico. Para descubrir el tipo de métodos importantes propios de cada ciencia, de cada materia. La psiquiatría tiene sus propios métodos, la psicología tiene sus propias técnicas y métodos. Por lo tanto, la criminología tiene una necesidad de aceptar los métodos propios de las otras ciencias, que muchas veces son muy importantes. ¿Qué con respecto a la experimentación? Más que cualquier otro caso en materia de criminología, experimentar resulta absolutamente imposible, absolutamente marginal como método. El método experimental es aquel que provoca el fenómeno, que busca que el fenómeno se produzca
para, a través de esa producción, observar al fenómeno, ¿no? La experimentación es muy común en la química, en la física. El investigador trata de provocar que el fenómeno se dé. Y, lógicamente, bajo esa característica, él tiene que utilizar elementos que provoquen el fenómeno. Y en algunos casos alterarlos, modificarlos y ver el comportamiento. Pero podrá hacerse experimentación en criminología, podríamos provocar el delito con solo el propósito de investigarlo. Imposible, no podemos hacer eso. Criterios normativos, legales, impedimentos legales, penales, porque podríamos convertirnos hasta en encubridores o una especie de cómplices. Van a ser razones sobradas para ver que hay una limitante en la experimentación. Y también razones morales, razones filosóficas. Bueno, eso nos muestra la visión del carácter multidisciplinario de la criminología. Y cuando hablamos de carácter interdisciplinario, nos referimos al componente de las ciencias penales, al conjunto de las ciencias penales. El conjunto de las ciencias penales trabajan en correlación. El conjunto de las ciencias penales trabajan vinculadas unas con otras, estrechamente vinculadas unas con otras. La criminología no puede prescindir del proceso penal y del derecho penal. El proceso penal no puede prescindir de la criminología. El derecho penal no puede apartarse del proceso y de la criminología. Así todas las ciencias penales, que ya las hemos de alguna manera visto en el tema anterior, todas las ciencias penales tienen conocimientos interdisciplinarios que están vinculados unos con otros. Pues la criminología no puede tener un desarrollo independiente. La criminología tiene que estar vinculada a las otras ciencias penales. Su trabajo está en función a las otras ciencias penales de forma insalvable. Y entonces, eso significa que la criminología depende de lo que dice el derecho penal del delito para estudiar al delito. Tiene que vincularse al proceso porque el principio de inmediación es un rector. Ya hemos visto esto, y ya hemos tratado esto cuando hablábamos del tema 3, pero vuelvo a reforzar y decirles que el criterio interdisciplinario es la vinculación que tiene la criminología con las otras ciencias penales. Muy bien. Vamos a pasar al tema 5, historia del derecho penal y la criminología. Primero, uno se pregunta, y siempre yo recuerdo que desde estudiante de colegio, uno decía, ¿para qué me sirve la historia? Perdemos el tiempo viendo la historia, nos distrae, nos aparta del objetivo principal, y eso es falso. La historia, más allá de que sea ilustrativa, más allá que nos puede hasta distraer la historia, porque tiene esa cualidad de, a través de nuestra cualidad psíquica, transportarnos en el tiempo. La historia tiene pues una trascendente importancia para estudiar una ciencia, para ver el comportamiento de un fenómeno con el pasar del tiempo, para que nosotros podamos ver cómo fue, qué pasó, cómo se interpretó, cuál era la actitud que tenía la sociedad frente a un fenómeno. Y lógicamente, ese comportamiento del pasado va a tener su importancia en el desplazamiento, en esa historia
dialéctica, porque la historia tiene su dialéctica, la historia tiene su trascendencia en el cambio en cuanto al espacio y al tiempo, producto del avance de la humanidad. Les pongo un ejemplo. Hasta antes del siglo, mediados del siglo XX o fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la comunicación era bastante precaria. Los sistemas de comunicación eran bastante precarios. Tenía que recurrirse a los mensajeros, tenía que recurrirse a diferentes modalidades para que uno esté informado. Y entre países europeos y países del continente americano, de Sudamérica, había pues un divorcio radical de información. ¿Y qué es la información? La información es conocimiento, la información es aprendizaje, la información es progreso, la información es vida, la información es salud. Y claro, de repente, la ciencia empieza en materia de información, empieza a encontrar caminos de información importantes. La radio, la televisión, el teléfono, la comunicación a través de estos medios, dejando ya inclusive sistemas de comunicación como el telegrama, el morse, olvidados. Pero después de que aparece el teléfono, la televisión, la radio, los sistemas de comunicación han dado brincos agigantados. Hoy en día el Internet, la cibernética, las nuevas tecnologías de información, hoy en día la comunicación por sistemas como el WhatsApp, aunque no crean, algo que es, uno dice, ¿qué habilidad tiene este muchacho o estos jóvenes de ahora para manejar las tecnologías, los sistemas de comunicación, los celulares, las computadoras? Es verdad. Posiblemente nosotros, mi generación, somos una generación que ha sentido el cambio, que hemos visto el cambio, hemos percibido y hemos sentido el cambio. Yo estudiaba Derecho con las máquinas de escribir mecánicas. Hacía mis trabajos con máquinas mecánicas. Después aparecieron unas eléctricas, después electrónicas, después la computadora, y hoy en día uno puede dictar a la máquina y puede la máquina corregir, la máquina le puede informar, y usted a un lado está viendo sus alumnos y al otro lado está proyectando. Puedo inmediatamente también entrar al sistema de navegación. Claro, a partir de que la comunicación se ha ido convirtiendo en cibernética, en progresista adelantada, la ciencia ha ido mejorando mucho más, a paso agigantado. Las otras ciencias, la medicina, hasta el mismo derecho. Todas las ciencias han tenido una evolución absolutamente a paso agigantado a partir de los sistemas de información y de comunicación. Eso nos muestra que ver la historia, ver el comportamiento histórico de una ciencia es muy importante, muy nutriente, y nos permite inclusive tener algún tipo de pronóstico hacia adelante, algún tipo de posibilidad de comportamiento del fenómeno hacia adelante. Hay pronósticos que algunas ciencias tienen con absoluta precisión, sobre todo en las ciencias de la física. Saben qué puede pasar de aquí a unos años.
qué va a ocurrir con el calentamiento de la Tierra, con la problemática del Sol, del movimiento de los cuerpos, por mecanismos científicos matemáticos. Entonces, la proyección. La historia nos permite visualizar todo ese proceso y ver cómo el fenómeno se da ahora y puede darse adelante. Por eso es importante analizar la historia de las diferentes ciencias. Hablar de la historia del derecho penal y de la criminología, por eso hemos puesto en un solo punto, es, yo creo, evitar confusiones, evitar direccionamientos erráticos. Cuando estudiaba criminología nos dieron una historia de la criminología y cuando estudié derecho penal nos dieron una historia del derecho penal. Y cuando pude ver la historia de la criminología y del derecho penal, vi que en muchos temas y en muchas problemáticas tenían comunes denominadores. Y que hablar de una historia distanciada entre criminología y derecho penal era absurdo. Era algo que era volver a repetir lo mismo o casi lo mismo en otra materia. Y ustedes van a ver, porque ustedes ya han hecho Penal 1, ya han trabajado en Penal 1 y en Derecho Penal 1 se lleva historia del derecho penal. Ustedes ya han trabajado. A ver, ¿quién no ha llevado historia del derecho penal? Levante la mano. ¿Y con qué profesor estaba? ¿Alguien no ha llevado historia del derecho penal? Adelante, compañero. Daniel Mamani, a ver, cuéntenos. Sí, doctor, no pasamos mucho historia porque teníamos un docente invitado y solo nos pasamos a la primera parte del Código Penal. Ya. ¿Algún otro compañero? Penal 1, les digo. A ver, otro compañero. ¿Hay alguien que no hayan visto historia, la escuela clásica, la problemática de las corrientes, la corriente correccionalista, la utilitarista, las corrientes penales, la historia de la escuela positiva en el derecho penal, la historia de Francisco Carrara, todo eso, han visto en derecho penal, ¿verdad? Estoy preguntando. ¿Quiere decir que todos han visto? No, doctor, en mi caso no. Adelante, Alba Pérez Choque. ¿Qué pasó? ¿Con quién llevó Penal 1? Con el doctor Mostajo y casi no pasábamos clases mucho con él y no hablamos mucho sobre la historia del derecho penal. O sea, el problema está que no pasaban clases o el problema está que no pasaron la historia del derecho penal. Ambos, porque él decía que estaba enfermo, que le había dado COVID, y entonces como 3 meses no hemos pasado casi nada con él. Y las otras clases que tenía, igual decía que estaba enfermo, a veces venía, a veces no. Bueno, ¿alguien más que quiera comentarnos? Adelante. Ya, ¿quién ha sido alumna del doctor en Penal 1? Creo que daba la doctora Audalia Zurita también, ¿no? El doctor Javier Quenta. ¿Quién ha sido alumno del doctor Javier Quenta? Yo, doctor, yo pasé con el doctor Quenta Penal. Adelante, Nadia Espinosa.
¿Pasó con el doctor Kenta penal 1 o penal 2? Los dos, doctor, penal 1 y penal 2. Estoy seguro que ha llevado con él historia. Sí, doctor. Ha llevado, ¿verdad? Sí, doctor, hemos llevado. Muy bien. ¿Quién pasó penal 1 con el doctor Segarra? ¿Algún otro profesor de penal 1? No recuerdo ahorita porque ha habido varios invitados. A ver, voy a preguntar independiente. A ver, a Carla Mamani Cusicanqui. Carla, ¿con quién pasó penal? Doctor, buen día. Yo estaba con la doctora Eudalio Suizo. Han llevado la historia del derecho penal. No, doctor, no como tal, pero sí avanzábamos ciertas escuelas, digamos, escuela clásica y las demás escuelas, pero la historia, la verdad, no recuerdo que hayamos llevado. A Efraín Alave. Doctor, buenos días. ¿Cómo está Efraín? Yo he pasado penal 1 con el doctor Kenta. Hemos leído el libro, por ejemplo, de César Beccaria sobre los castigos y las penas, doctor. Esa es una lectura forzada que hemos hecho con el doctor, por ejemplo. Claro, de los delitos y las penas. Sí. El marqués de Beccaria, César Bonazán. A ver, una pregunta más a nuestro amigo Ricardo Jurado. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, escucho, Yo Ricardo. pasé, doctor, con la doctora Odalia Zurita. Ya. Igual pudieron pasar la parte de la historia. No en sí, doctor, a profundidad, pero sí vimos algunas teorías clásicas. También pasamos casi directo a cómo es la teoría del conflicto, después los principios, doctor. Doctor, ¿me escuchó? Vamos a aquella influencia importante que ha permitido dar grandes pasos, ¿no? Hablar de la escuela correccionalista y del proceso histórico de la pena, del origen de la problemática de la sanción, del tipo penal, tienen un aporte importante y es lo que vamos a ver en este tema que nos parece sustancial. Más aún si muchos no han podido tener la oportunidad de ver la problemática. No vamos a extendernos mucho, no voy a llenarles de nombres, no es mi propósito. Vamos a tomar y rescatar los nombres más importantes y las problemáticas más importantes y con eso yo creo que vamos a tener el tema absolutamente cubierto y resuelto. Muy bien, vamos a quedar en esta parte y voy a, señor auxiliar, ¿qué trabajo teníamos para los estudiantes? Para el día de hoy ninguno, doctor, solo la elaboración del álbum de la Crónica Roja que no fijó fecha Y aún. para el día jueves tampoco, ¿no? No, ninguna, doctor. Bueno, entonces vamos a dar una lectura, un control de lectura sobre las escuelas correccional, perdón, con la escuela clásica. Van a leer sobre la escuela clásica para el próximo jueves. Escuela clásica, pueden tomar los 45 minutos que les queda, 40, o el tiempo que les queda y también buscar cualquier información sobre escuela clásica. El jueves vamos a trabajar sobre esta temática. Por el momento, distinguidos estudiantes, el día jueves tenemos un feriado, ¿no? Sí, doctor. Tengo entendido que es feriado Corpus Christi, si no me equivoco. Ya, muy bien.
Van a aprovechar entonces de leer Escuela Clásica, Escuela Positiva, la Escuela Clásica y la Escuela Positiva y una comparación. Las dos, ya que tienen un vacío, tienen Escuela Clásica y Escuela Positiva para leer para la clase del próximo martes. Conmigo tengan ustedes buen día, distinguidos estudiantes. Luego, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Luego, doctor.